Amén. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Amén. Qué hermoso es escucharles. Y después de la tempestad viene la calma, ¿verdad? Amén. Después de la lluvia que esta mañana llenó todo este lugar de Neiva aquí en Cuba, salió el sol. Amén. Y entonces vimos la alegría de la comunidad, del movimiento, y que reían, los niños corrían, jugaban, y las personas platicaban y salieron a las puertas de sus casas. Qué bendición, ¿verdad? Todo es importante, tanto la lluvia como el sol, pero el Señor nos prestó el clima y entonces ya no hace tanto frío. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del apóstol Pablo a los Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo número 11. Hebreos, el capítulo 11. Vamos a buscarlo. Y el verso número 6. Hebreos 11:6. Amén. Muy bien, la palabra del Señor nos dice, pero sin fe, ¿qué cosa dice allí? Es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se acerca, se allega, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Palabra del Señor tan importante que denota lo que necesita todo cristiano. Y así que el tema de esta noche se titula Por la fe. Pero si yo les pregunto esta noche, ¿qué es la fe? ¿Qué me dirían? ¿Qué es la fe? El verso número 1 nos dice, es pues la fe la certeza de qué cosa? De lo que se espera. La convicción de qué cosa? De lo que no se ve. Pero ¿qué más es la fe? Cuando vemos a estos personajes del capítulo 11, versos 14 al 40, encontramos que se habla de los héroes de la fe. Los héroes de la fe: Abel, Enoc, Abraham, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, David, Samuel, Sansón y muchos personajes. Pero ¿saben una cosa? Si le preguntan ustedes a Abraham, a Jacob, a José, a Isaac, a Samuel, ¿qué es la fe? ¿Qué nos responden ellos? ¿Qué era lo que ellos tenían para poder hacer cosas? Confianza en Dios. Correcto. La fe, si queremos en este momento ubicarla y darle su esencia, es confianza en Dios. Amén. Cuando alguien te dice o me dice, ten fe, ¿qué te está diciendo? Confía en Dios. Ahora bien, ¿hay alguien aquí que desconfíe de Dios? Todo mundo dice que cree. Todo mundo dice que cree. Pero pocos obedecen. Entonces no todos creen. De esta manera tenemos que definir la fe. ¿Cómo qué? Como confianza. Pero ¿cómo podemos confiar en alguien? ¿Cómo se hace la confianza entre dos personas? ¿Cómo se logra? Cuando hay una relación. Exactamente. Para poder lograr la confianza tiene que haber una relación. ¿Sí? Amén. Tiene que haber una comunicación. Tiene que haber un conocimiento. Amén. Entonces, cuando vemos a estos personajes de la Biblia que son los héroes de la fe, encontramos que ellos hicieron muchas cosas. Por ejemplo, Abel, dice la Biblia, por la fe ofreció mejor sacrificio. ¿Qué hizo Abel? Ofreció. Y luego si vemos también ahí Enoc, ¿qué hizo Enoc? Caminó. Y luego encontramos a Noé, por la fe Noé construyó. Todo lo que ellos hicieron fue por la fe. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿qué tanta fe tenemos? ¿Cuánta confianza tenemos? Ahora, hay dos tipos de confianza, quiero decirles. La confianza que nosotros tenemos en Dios y la confianza que Dios nos tiene a nosotros. Ahora pregunto, ¿será que Dios confía en nosotros? ¿Sí o no? Sí. Dudaron en decirlo y no todos contestaron. Parece que hay problemas de este lado, no allá. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, eso tiene que resolverse. Amén. Y la fe se fomenta ¿cómo?
Dice Romanos, la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué cosa? De la palabra de Dios. Si queremos confiar más en Dios, si queremos entender más a Dios, si queremos conocer más a Dios, tenemos que estar más cerca de Él. Porque nosotros aprendemos la confianza cuando estamos cerca de los demás, de alguien. ¿Sí? Si una persona llega a su casa de repente y toca la puerta y nunca la conocía y le dice, ¿sabes qué? Cristo viene. ¿Le creen o no le creen? ¿Y este quién es? Dice, nunca había venido a mi casa. Pero si ya lleva 10 veces que va a su casa, ya sabe dónde vive, ya sabe lo que come, ya sabe qué le gusta, ya sabe qué no le gusta, ya sabe que lo conoce a usted. Y le dice, ¿sabes una cosa? Cristo viene pronto. Y entonces se sorprende. Y dice, creo que sí. Porque confía en quien se lo está diciendo por su relación. Amén. Así que la fe no es solamente creer, es una relación que nos lleva a una acción. Y los hombres, los héroes de la fe, nos hablan de que la fe los llevaba a una acción. Por ejemplo, Abraham. Por la fe Abraham salió, dice la Biblia. Por la fe también habla de Sara. Por la fe Sara concibió, ya siendo grande de edad, y tuvo a Isaac. ¿Se acuerdan? Miren lo que hace la fe. Por la fe también Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y también por la fe José, dice la Escritura, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Lo hizo por la fe. También por la fe Moisés. Y habla en dos aspectos de la fe en relación a Moisés. Dice que por la fe Moisés fue puesto en una barquilla porque temían el decreto del rey. Pero luego dice aquí, por la fe Moisés, hecho ya grande. O sea que la fe es de pequeño y es de grande. Nuestros hijos se debe fomentar la fe desde pequeños. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia en Proverbios 11:18? Instruye al niño, ¿qué cosa? En su camino. Que aun cuando fuere grande, ¿qué cosa? No se apartará. Pero entonces Moisés no se apartó. Moisés tuvo errores, pero nunca se apartó de la enseñanza de Dios a través de sus padres, de su madre especialmente. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Como viendo al invisible, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es la fe? Es ver sin ver. ¿Se dan cuenta? Como viendo al invisible vivió Moisés. Por la fe también Josué. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlas 7 días. Por la fe también, ¿quién? Rahab, dice la palabra del Señor, que también ella figura como una de las héroes de la fe. No pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido los espías con paz. Por la fe Gedeón, por la fe Sansón, por la fe David, por la fe Samuel. Y dicen los siguientes textos, quienes por la fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos en medio de la resurrección, mas otros fueron, ¿qué cosa? Torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, además de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados en nosotros. Qué interesante es la vida de aquellos que por la fe dieron testimonio de que son hijos de Dios, de que eran representantes de Dios aquí en la tierra.
¿Saben una cosa? Todavía, a lo largo de toda la historia de este mundo, ¿saben qué? Todo es por la fe. Todo es por la fe. Y encontramos historias tan interesantes, tan tristes, en las épocas del oscurantismo, cuando la gente moría cantando, cuando la gente moría con una sonrisa en paz, con un rostro de paz, porque ellos vivían y morían como viendo al invisible. Es así que, en conclusión, la Edad Media, que es extensa la historia, en resumen, estuvo marcada por el oscurantismo, lo que hizo que el hombre tuviera un retraso cultural, una edad en donde la libertad de expresión no era admitida y la iglesia era la única capaz de comunicar, siempre imponiendo la fe sobre la razón. Las personas no tenían permitido cuestionar los dogmas impuestos por esta iglesia, que actuaba más como un organismo regulador de sometimiento. Todo no era por la fe, era por la fuerza. Era por la fuerza. En ese momento, el obispo de Roma, el papado, tenía el control mundial. Tenía el control mundial. Pasaron muchos años, a pesar de que la Biblia enmarcaba una luz en las tinieblas, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué cosa? La fe. Y la fe sola, dice el apóstol Pablo. Y entonces el Señor tuvo que hacer un llamado especial en las tinieblas y llamó a un movimiento reformista, a un movimiento de reforma, la reforma protestante. Se conoce a la reforma protestante el movimiento que tuvo su punto culminante en el siglo XVI y que llegó a producir la separación de la iglesia protestante de la iglesia católica romana. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues es don de Dios. Todas estas cosas tan importantes se habían nublado, se habían oscurecido, porque todos solamente obedecían al hombre y a la tradición, cuando la Escritura nos dice claramente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue así que el Señor llamó a un personaje muy importante, que nació el 10 de noviembre de 1483 en la pequeña ciudad de Eisleben y pasó su niñez y juventud en la cercana Mansell. ¿Quién fue él? ¿Quién fue él? Correcto. Martín Lutero. Martín Lutero, un personaje sencillo, común, como cualquiera de nosotros, pero que abrió su corazón para que el Señor le diera el mensaje de aquella época, su verdad presente. Martín Lutero, hijo de Hans y Margaret Luther. El joven Lutero se dedicó por completo a la vida del monasterio, empeñándose en realizar buenas obras. En 1507 Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Solamente algunas cositas de Lutero que son importantes. El 21 de octubre de 1512 fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología, dándole el título de doctor en Biblia. Llegó a ser un erudito y de gran eminencia. Lutero se caracterizó por exhortar a que la iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de la iglesia cristiana en Europa. O sea, Lutero empezó a estudiar las Escrituras y empezó a ver que no coincidían con los dogmas de la iglesia católica. No coincidían. ¿Qué pasa aquí?, decía él. Me gusta la iglesia, amo la iglesia, pero no va conforme a lo que dice la Biblia. Y una iglesia tiene que caminar conforme a lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Una iglesia se dirige no por la palabra de un hombre, sino por la palabra de Dios. Amén. Entonces, más adelante encontramos que Martín Lutero, en el año 1525, su matrimonio con Catalina de Bora, el 13 de junio de 1525, inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. ¿Saben una cosa? No estaba permitido el casamiento,
Porque la Iglesia Católica del paganismo sacó lo que actualmente se conoce como el celibato, que ningún sacerdote debe casarse, porque eso viene del paganismo. Se creía que los hombres que no se casaban eran más fuertes en batalla y tenían mejores revelaciones. Entonces la Iglesia Católica quitó el casamiento. Antibíblico, porque encontramos en la Biblia que todos los sacerdotes fueron casados. Y que para llegar a ser sacerdote, un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ser casado. ¿De dónde inventó la Iglesia Católica que no se deben casar los sacerdotes cuando el Señor bendice y promueve el matrimonio en la Santa Biblia? Así que, ¿qué le ha dado el celibato a la Iglesia Católica? El celibato católico ha dado miles de casos de pedofilia, incestos, promiscuidad, homosexualidad y fornicación. El 95% de los católicos sabe y menciona casos de sus sacerdotes que han cometido ilícitos inmorales, aun siendo representantes de la moralidad. Y eso es triste, porque muchos fieles católicos, que no estamos en contra de ellos, están todavía ciegos y no se dan cuenta de los terribles y graves errores que tienen sus líderes. ¿Por qué? Porque han seguido a los hombres. Tenemos que seguir a Dios. Amén. Amén. Lutero condenaba el comercio de la fe. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira, alejándola de la confesión y el arrepentimiento verdadero. Así que en el año 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso. En ese tiempo solamente había una iglesia católica. Solamente había una. Y entonces Lutero nunca había pensado en separarse de la iglesia oficial. Él no quería separarse, él solamente quería que la iglesia corrigiera lo que iba todo mal, lo enderezara. Pero fue difícil. Cuando Lutero empezó a hablar de la Biblia y la verdad, no le gustó al Papa. ¿Y cómo le llamaron a Lutero? El monje maldito. Qué feo, ¿verdad? El monje maldito. Mientras que para el papado, los obispos de Roma, el catolicismo y toda esa línea religiosa que manipuló y controló 1260 años al mundo, ¿saben qué? Mientras ellos decían Lutero es el monje maldito, para Dios era el campeón de la verdad. Amén. Amén. Para Dios era el campeón de la verdad. Amén. Las tesis de Lutero en 1517, los puntos fundamentales del planteamiento fueron los siguientes: la salvación solo es por fe y no ha de realizarse por obras, ni la compra de indulgencias. 2. Cada persona puede interpretar libremente la Biblia. 3. La única fuente de verdad es la Biblia y no los dogmas católicos creados posteriormente. Siguiente, el bautismo y la Eucaristía son sacramentos verdaderos. El papado no es una institución creada por Jesucristo. No es necesario rendir culto a la Virgen ni a los santos. El purgatorio no existe. ¿Por qué creen que persiguieron a Lutero? Casi por nada, porque todo esto que vemos aquí tenía que ver con un comercio mundial. Y todavía sigue. Todavía sigue. Por eso el 31 de octubre se le conoce como el Día de la Reforma. Solo Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. 5 puntos básicos del pensamiento de Lutero. 5 puntos básicos. Hubo varios reformadores, como Enrique VIII, Menon Simon, Zwinglio, Calvino, pero el más importante en Alemania, que dividió la historia en dos, fue Martín Lutero. Todo esto, ¿saben qué pasó con Lutero? Lo llevó a que lo borraran de la Iglesia Católica. Y no solo lo borraran, sino que lo excomulgaran. ¿Y saben a dónde mandaron a Lutero? Lo mandaron al infierno. Lugar que no existe.
ni el purgatorio, no existe. Ni el limbo, tampoco. Y tantos inventos que hay, que la Biblia no menciona. Finalmente, el Papa León X le condenó y excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente en 1520. 1520 Lutero fue excomulgado. Pero miren qué interesante. Hacia la unidad, Roma levanta la excomunión a Lutero. 31 de octubre de 1999. ¿Saben qué pasa? A Lutero ya lo perdonaron y él ni lo sabe. No sé, no le han avisado a Lutero que está perdonado. Porque los tribunales del Vaticano, del papado, son extremos y son muy duros. ¿Cómo es posible que en 1520 lo excomulgan y en 1999 le quitan la excomunión, lo perdonan? ¿Quiénes son ellos para perdonar? Eso es una blasfemia. Sin embargo, quiero decirles que los juicios católicos así son. ¿Qué pasaba cuando una persona era condenada ante el tribunal católico? Lo sentaban en una silla aquí adelante y le quitaban toda su realeza, si era príncipe, si era rey o si era sacerdote, las quemaban y luego lo decapitaban o lo quemaban. Pero, fíjense bien lo que pasó con Lutero. Lutero es perdonado y no lo sabe. Porque la Iglesia Católica trabaja de esa manera política y de esa manera no grata. ¿Sabe? Si hubo una persona que murió, imagínense ustedes, una persona murió por X motivo, por enfermedad, y murió y para ellos se va al cielo. Para ellos se va al cielo. La Biblia no registra que los muertos se van al cielo. Pero bien, entonces, murió. Pero si después de 15, 20 años, alguien se enteraba de que la persona ya muerta había cometido un ilícito en vida, ¿saben qué hacían? La desenterraban. Y aún en huesos la traían y la sentaban en el banquillo de los acusados, en los huesos. Y ya que era condenado, ¿se acuerdan la condena? Porque tenía que ser quemado y sus cenizas tiradas en un río. Pero antes decía el Papa, antes de que lo quemen y antes de que lo tiren al río sus cenizas, primero denle la vuelta a todo el pueblo para que le dé vergüenza. Y agarraban caballos y ahí iban arrastrando los huesos para que le diera vergüenza. ¿Hasta dónde llegaban los juicios? ¿Por qué creen que Dios tuvo que levantar a Lutero? Porque todos estaban así, miren, en el oscurantismo, haciendo y adorando las cosas que no existen. Y hasta hoy todavía. Lo decimos con respeto a nuestros amigos católicos, porque puede ofenderles. Porque por generaciones han crecido creyendo algo que les enseñaron mal. Pero Dios es maravilloso y es bueno. Todo aquel que es sincero y quiere la verdad, Dios se la da. Amén. Dios se la da. ¿Sí? Así que el 31 de octubre de 1517 fue el comienzo de la Reforma Luterana o Protestante. Y el año pasado, hace 3 meses, 31 de octubre del 2017, se celebrará entonces se celebró los 500 años de la Reforma. Entonces se preguntan ustedes y me pregunto yo, pero ¿qué se proponen las iglesias luteranas de Alemania y el Vaticano para esta fecha? ¿Qué se propone? Nada más y nada menos que anular la Reforma. Quiero que veamos un video para que se den cuenta qué ha sido la protesta y cómo quieren dejar que se deje de protestar. Miren este video. Al cumplirse 500 años de la Reforma Protestante, vemos que la mayoría de los dirigentes religiosos han dejado de alzar su voz contra los abusos del clero y prefieren celebrar cultos ecuménicos en unidad. Entonces nos preguntamos, ¿será que la protesta acabó? ¿Cómo callar cuando se abusan y violan a millones de niños y se encubren a los criminales de manera sistemática desde las más altas esferas del papado? Llevaba de 2 y 3 chicos a la habitación por la noche con la excusa de que los castigaba. 8 y 9 años. 8 y 9 años. Los chicos que dijeron que han vivido como en un campo de concentración
ahora adultos lo definen de esa manera, que para ellos era un campo de concentración, lo ven en que les arruinaron la vida. ¿Cómo podríamos dejar de protestar cuando ese mismo poder usurpa el nombre y el lugar de las tres personas de la divinidad y se arroga la facultad divina de perdonar pecados y otorgar indulgencias, afirmando además que son los únicos que pueden interpretar la Biblia? Habiendo Jesucristo dicho que no llamemos Padre en términos espirituales a nadie en la tierra, porque solo Dios es nuestro Padre Celestial y todos nosotros somos hermanos, ¿cómo no protestar cuando alguien engaña a miles y millones de personas usando el nombre de Dios al hacerse llamar su santidad, Santo Padre, Sumo Padre o el Padre de los Padres? ¿Cómo no alertar al mundo que la Biblia profetiza el accionar de este poder, identificándolo como el anticristo? Porque el prefijo griego anti significa tanto en contra de como en lugar de, no habiendo palabra que describa mejor el accionar de este poder. Porque el Papa también se opone a Cristo al hacerse llamar sumo pontífice o sumo puente entre Dios y los hombres, cuando Jesús es el único intercesor o puente que nos reconecta o religa con Dios. Además, blasfema contra el Espíritu Santo al decir que es el representante de Cristo en la tierra. Jesús dijo: el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. No hay hombre que represente a Dios en la tierra. Solo el Espíritu Santo es el que hace su obra de manera real y magnífica en el interior de cada persona. ¿Y cómo dejar de protestar ante tanta riqueza cuando Jesús dijo que no tenía dónde reclinar su cabeza? ¿O no sabía que además de todo el oro, la plata y las piedras preciosas que poseen, son dueños de las mayores empresas del mundo a través de sociedades secretas como el Opus Dei? Le foglie dei numerosi pellegrini dell'Opus Dei. ¿Cómo podríamos dejar de protestar cuando aquel que se dice el representante de Cristo en la tierra habla muy bonito en nombre de Dios y de los pobres, pero recibe el poder del diablo para gobernar el mundo? ¿O podría dar Dios poder a la mayor red de pedófilos, corruptos y criminales de la tierra? No, es el diablo el que ofrece los reinos del mundo a quienes le rinden adoración. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Sin embargo, el papado intenta hacer de este mundo su reino. ¿Cómo no protestar cuando en el nombre de Cristo se adultera su propia ley? El sábado es el séptimo día de la semana. Si Dios ha ordenado en sus mandamientos santificar el sábado en su honor como creador, ¿por qué ellos pretenden imponer el domingo, el día pagano de adoración al sol, como día de descanso y culto obligatorio? Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar en lo mismo constituye una verdadera libertad. ¿Cómo no decir nada cuando además eliminan el segundo mandamiento que ordena no hacerse imágenes sagradas ni rendirle culto? ¿Cómo dejar de protestar cuando la Biblia dice que los muertos nada saben y en la iglesia se realizan rezos y cultos a los muertos? Cuando la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y en la iglesia romana se promueven innumerables mediadores a través de las figuras de vírgenes y santos, Contempliamo la Santa Madre di Dio. ¿cómo no gritar a los cuatro vientos que la Biblia identifica también a este poder
como Babilonia, la iglesia prostituta que engaña al mundo entero y que además ha perseguido, asesinado y torturado a miles y miles de personas, muchas de ellas verdaderos hijos de Dios, como Juan Hus y Jerónimo. ¿Cómo no extender un llamado a salir de allí a todas aquellas personas de buena voluntad, para que no sean halladas partícipes de sus pecados, ni condenadas a recibir parte de sus plagas? Porque la verdadera iglesia de Cristo no consiste en instituciones humanamente establecidas, sino que está conformada por todas aquellas personas que guardan sus mandamientos y tienen su fe. Porque Jesús prometió que donde hay 2 o 3 personas reunidas en su nombre, allí se encuentra Él en medio de ellos. Y si los que alguna vez fueron protestantes hoy están tan corrompidos como la iglesia romana, te invito a alzar las banderas caídas y continuar ensalzando la verdad hasta que Dios haga justicia. Porque si nosotros callamos, ¿quiénes alzarán su voz por todo esto? Interesante, ¿verdad? Entonces, 31 de octubre del 2017 no es otra cosa que el fin de la Reforma Protestante. Lo que desea el Vaticano es que ya no se le culpe de los crímenes y terribles matanzas que hubo en los siglos pasados. Más de 100 millones de cristianos murieron en la famosa Inquisición, que no es santa. Pero ellos le llamaban aún a todo santo, Santa Inquisición. Eso es lo que se propusieron, de tal manera que los arreglos y todas las gestiones se han estado haciendo hace algunos años. Luteranos y católicos juntos en el camino. Presentaron los resultados del proyecto ecuménico por internet, Juntos en el Camino, 2017. Documento que se ha publicado en conjunto en el 2013 desde el conflicto a la comunión. Conmemoración luterana católica conjunta de la Reforma en el año 2017. En el transcurso del evento, estos personajes representantes de la Iglesia luterana y la Iglesia católica estuvieron juntos. El movimiento ecuménico y el luteranismo en particular están preparando este acercamiento desde hace muchos años. Ya desde 1999, cuando ya perdonaron a Lutero, acuérdense que ni lo sabe él, las iglesias luteranas a nivel mundial firmaron una declaración conjunta con la Iglesia Católica Romana acerca de la justificación. Ahora yo les pregunto algo. ¿Cómo puede cotejarse la salvación católica y la salvación protestante? Pregunto, ¿es igual o son diferentes? Son diferentes. Porque el mundo protestante va con la Biblia y la Biblia dice que la salvación es por la fe. Pero el catolicismo, desde los siglos pasados, en la Edad Media, propuso que la salvación es por las obras. Que la salvación es por las obras. Entonces, ellos están proponiendo que haya un acercamiento, una declaración conjunta. ¿De qué manera? ¿Cómo se puede fusionar la salvación católica protestante? Este fue uno de los puntos claves de la Reforma. Lutero mantuvo que el hombre puede ser salvo y justificado por la fe en Jesucristo y no por su propia justificación y salvación. Porque en la Edad Media el catolicismo enseñaba que la salvación la daba la Iglesia o el Papa. Y la Biblia dice que la salvación es Cristo Jesús. Ni siquiera la Iglesia nos salva. Cristo es el que salva. Amén. El Papa contradijo esta enseñanza y posteriormente fue condenada definitivamente en el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento se establece la teología católica romana, promulgada en el Concilio de Trento y el Vaticano I, en el primer concilio, afirma que las fuentes de la revelación son la Biblia y la tradición. He aquí la diferencia. Lutero decía que solo la Biblia y la Iglesia Católica decía que solo la tradición. Aunque la Iglesia Católica usa la Biblia y la tradición, pero se queda colgada y enganchada en la tradición.
He allí que el 31 de octubre del 2017 fue el fin de la Reforma Protestante. Eso significa que ya no hay protestas. Que ya no hay protestas. Veamos cómo es la justificación católica y la justificación del protestantismo. La Iglesia Católica, miren cómo justifica los suyos. La Iglesia Católica mantiene que el hombre es justificado por la fe. Ahí va bien. Pero ¿qué más dice? Y por las obras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Somos justificados por las obras? No. Solo por la fe. Amén. Si alguien hace una obra después, primero fue la fe. Las obras son el producto de lo que creemos. Pero nunca nos salvan las obras. Nos salva la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, menciono esto por lo siguiente. La Iglesia Católica mantiene que el hombre es justificado por la fe y por las obras, con lo que se entiende mayormente obras a favor de la misma Iglesia. ¿Saben ustedes por qué la Iglesia Católica es muy rica? Porque mucha gente quiere salvarse haciendo obras, pero para beneficio no de otros, sino de solamente la Iglesia Católica. Por eso es muy rica, es la más rica del planeta en todos los aspectos. Sin embargo, la declaración conjunta declara que a partir de este diálogo, las iglesias luterana y católica romana se encuentran en posición de articular una interpretación común de nuestra justificación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. ¿Cómo pueden unirse la fe, la salvación católica y la salvación protestante? No pueden unirse, pero las están uniendo. El documento del diálogo para el 2017, que ya pasó, fue el año pasado, recoge esta declaración y dice que existe un consenso, fíjense bien, un consenso entre católicos y luteranos. ¿Qué significa el consenso? Están de acuerdo. Están de acuerdo en algo que no está de acuerdo. ¿Sí me explico? Están tomando un acuerdo en algo que está en total desacuerdo. Católicos dicen, es cierto que la postura de Lutero no fue muy equilibrada. En consecuencia, muchos reformados y evangélicos hasta hoy tienen una teología de gracia barata. Fíjense bien lo que dice la Iglesia Católica del mundo protestante evangélico. Dicen que la teología protestante tiene una gracia barata. ¿Qué creen ustedes? Cuando el protestante evangélico no guarda los mandamientos de Dios, su teología es barata. ¿Sí? Porque dicen, haz lo que quieras y Dios te perdona. Haz lo que quieras, vive como quieras. La salvación es Cristo, dice. Se van a la liberalidad de los mandamientos de Dios y dejan entonces y hacen el pecado común. Pero la Iglesia Católica es peor todavía, porque ellos ni siquiera ofrecen los mandamientos de Dios, ni siquiera ofrecen a Cristo, sino solamente las obras para salvarse, obras materiales. Entonces, la Iglesia Católica dice, del mundo protestante, y creen que tienen una licencia para vivir como se les dé la gana, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, porque Jesús me perdona todo. Eso pasa en el mundo evangélico protestante. Esa no fue la intención de Lutero. Pero pienso que no se pudo evitar después de su fuerte polémica contra las buenas obras. Sin embargo, la postura romana acarrea problemas aún más graves. Las obras del hombre natural nunca le son suficientemente justos ante Dios para poder justificarse. O sea, que ellos dicen que se pueden salvar por las obras, pero dicen que ni aún estas son suficientes para salvarse. Ni aún las obras son parte de, pero no es la salvación completa. Por tanto, ¿qué es lo que le dicen al creyente católico? El creyente católico, si toma en serio su fe, nunca tiene la certeza acerca de su salvación y justificación. Son personas que viven esperando que algo pase porque todavía no se sienten salvas. Esa falta de certeza la puede aliviar. ¿De qué manera? Pero no superar por completo, solamente en los sacramentos de la iglesia y particularmente en la confesión y la penitencia. ¿Por qué creen ustedes que van de rodillas en cada época hacia la catedral? Porque buscan perdón, porque buscan salvación y tienen que sangrar para saber que están sufriendo y así esperan la salvación. Cristo nunca dijo eso. Pero así buscan la salvación, no solamente en las obras, no son suficientes para salvarse como católico. Después de eso tiene que entrar también la penitencia y la confesión. Particularmente en la confesión y penitencia, donde tiene que someter su propia conciencia y juicio propio bajo las órdenes de los sacerdotes. Por eso están las confesiones auriculares,
que ya te confesaste, van y se confiesan con un hombre que no les resuelve nada, porque él mismo necesita confesarse. Esto significa que el creyente católico queda de por vida atado con su conciencia a sus superiores en la jerarquía eclesiástica y nunca alcanza el acceso directo y personal a Dios que Jesucristo abrió para todo el que cree en él. Viendo la historia de la condena tajante contra Lutero, parece muy extraño que ahora líderes católicos y luteranos digan que existe un consenso en cuanto a la enseñanza de la justificación. No hay ningún consenso, de ninguna manera. Muchos evangélicos sí, y sobre todo los luteranos, están engañados y piensan, ahora, la iglesia romana se está abriendo paso, se está abriendo para la reforma. Escuchan las palabras amistosas del Papa Francisco y leen declaraciones como la mencionada y piensan que la iglesia católica está cambiando. ¿Qué creen ustedes? Error. No está cambiando. Esto revela que muchos evangélicos y católicos por igual no entienden lo que es la esencia del catolicismo. La iglesia romana puede quizá cambiar algunas de sus formas exteriores, puede quizá cambiar un poco de su trato con las otras iglesias, puede también adquirir nuevas doctrinas, pero nunca puede revocar algunas de sus doctrinas pronunciadas por un papa o un concilio. No lo puede hacer. Según esta doctrina, la iglesia romana, representada por el papa y los concilios, no se pueden equivocar en sus declaraciones doctrinales, porque dicen que el papa es infalible. Está fumando ahí. ¿Qué coca? Coca. En Bolivia, con Evo. ¿Quién le dice algo? En consecuencia, el artículo 1 de la Declaración Conjunta mantiene también que las condenaciones del Concilio de Trento siguen vigentes. En el Concilio de Trento se dictaminó, fue el primer Concilio Vaticano II, se dictaminó todo lo que iba a ser el catolicismo, y ¿saben qué? No ha cambiado, ni cambiará. Porque dice el conflicto de los siglos. ¿Qué dice allí? Roma nunca cambia. En consecuencia de la doctrina de la infalibilidad, la enseñanza romana no está edificada sobre las Sagradas Escrituras. Esta está edificada sobre sí misma. Ellos han dictaminado cómo quieren que sea el hombre. Y muchos a ciegas siguen al hombre por no abrir simple y sencillamente las Escrituras, la palabra de Dios. Si los líderes de la Iglesia Católica se dieran cuenta de que algunas de sus doctrinas pasadas estaban erradas y contradicen la Biblia, como por ejemplo sus decretos de que se debe matar a un hereje, ¿ustedes creen que eso ya cambió? No va a cambiar nunca. No pueden revocar esos decretos porque su propia doctrina fundamental se los prohíbe. Este es un asunto esencial. Es tan esencial que allí radicó la disputa entre Lutero y el Papa. La controversia comenzó a escalar cuando Lutero dijo, aún los concilios pueden, ¿qué cosa? Equivocarse, porque son de hombres. Por eso la iglesia romana y sus líderes no pueden cambiar ninguna de sus doctrinas fundamentales. Y aún si estuvieran plenamente conscientes de la falsedad de una de estas doctrinas, no las van a quitar. Mientras quieren seguir siendo católicos, romanos tendrán que cargar hasta el fin de sus días con la culpa de la sangre derramada de millones de valdenses, reformados, anabaptistas, aztecas, incas, quienes mandaron a matar como herejes o paganos. Van a seguir cargando eso. Todo eso sucedió en consecuencia y en obediencia directa a los decretos papales acerca de la extirpación de los herejes, decretos que nunca fueron revocados hasta hoy. Ahora, noten ustedes, el Papa Francisco está reuniéndose con evangélicos, sonríe con ellos, come con ellos, toma vino fermentado con ellos. Se sienta en cenas, desayunos y comidas. Los evangélicos protestantes entran y salen del Vaticano como si fuera su casa. Como si fuera su casa. Pero yo les hago una pregunta. ¿Será que el Papa Francisco quiere a los protestantes? ¿Será que los quiere? No. No los quiere. Miren lo que dicen las declaraciones que él mismo hizo en Argentina. Notas de la biografía del Papa actual que fueron publicadas en Argentina bajo el título El Jesuita. El protestantismo, ¿qué dijo él? Es la raíz de todos los males. Pero ¿cómo el mundo protestante se está poniendo a sus pies y le cree todo lo que está diciendo si él es un jesuita? Y la palabra jesuita en la Real Academia Española antes del año 2000 significa hipócrita. Es una hipocresía lo que él está haciendo. Es el corregente de Satanás y la gente va en pos de él. Lloran nada más cuando pasa por allí. Lloran.
No saben todo lo que interno que tiene adentro. Es un sepulcro blanqueado. Miren qué dice él de los protestantes. Según él, o sea, Francisco, las consecuencias inevitables de la reforma son la aniquilación del hombre en su ansiedad y un salto en la oscuridad. Bergoglio argumenta que la reforma es la raíz de todas las tragedias del occidente moderno y lleva esto a la secularización y la muerte de Dios. Él no está de acuerdo con ellos, pero los está comprando, los está controlando, los está cautivando, los está poniendo, los está encerrando y desde ahí los va a destruir. Ahora tengo 4 llamados importantes y con esto vamos a terminar. Si usted se identifica como evangélico, piénselo 3 veces. Si eso es realmente lo que usted desea. Y si sus líderes evangélicos actuales son la clase de líderes que usted desea seguir. El Señor nos dice salir de allí. El protestantismo y el catolicismo actúan en concierto. El protestantismo extenderá la mano de la camaradería del poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios, o sea, el sábado. Y entonces será que Dios hará su obra extraña, su extraña obra. Su extraña operación en la tierra, comentario bíblico y evento de los últimos días, 112:5. Esto se está cumpliendo al pie de la letra de la profecía. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirán con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo porque Roma nunca cambió. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo y son los que están cambiando. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrán en una posición en la cual puede estrechar la mano del catolicismo. Evento de los últimos días, 113, párrafo 1. Todo esto que ya se había dicho hace cuántos años, hace más de 100 años, se está cumpliendo al pie de la letra. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. Y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Y aquí está la reunión. El Papa y evangélicos celebraron encuentro ecuménico. Celebraron encuentro ecuménico. La herida mortal ya sanó. El Papa Francisco ya llamó a la unidad y todos se han unido. Todas las religiones, el movimiento político, el movimiento religioso. ¿Qué nos dice la Biblia? Salid de ella, pueblo mío. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Conflicto de los siglos 673 y evento de los últimos días 113.3. Si usted es un adventista organizacional, este es el segundo llamado. Si usted es un adventista organizacional, recuerde, muy importante, los agentes del ecumenismo no duermen. No duermen. Entonces es importante salir de las corporaciones, salir de las organizaciones, salir de los sistemas que entraron al control ecuménico por medio del Vaticano. Aquellos que creen que nunca tendrán que abandonar una idea aceptada por la mayoría y que nunca tendrán que cambiar de opinión, sufrirán desilusión. Desilusión. Serán llamados todos a salir a abrazar la verdad. Si usted es un católico, tercer llamado, si usted es un católico romano, podrá alegrarse. Pronto tendrá la iglesia luterana a sus pies, ya la tiene, con lo que la reforma quedará totalmente anulada. Ya no hay quien proteste. Entonces mucha gente se convierte en ciegos siguiendo a Roma. Todos van hacia allá y, como dice el dicho común, todos los caminos llevan hacia Roma. El Papa está buscando todo eso. Entonces se hace una falsa libertad religiosa. Y todo el mundo aboga por la paz, por el amor, por la libertad, por la unidad y por la falsa libertad religiosa. Amigos y hermanos, no existe la libertad religiosa. Es una trampa. Es una trampa. No hay libertad sin verdad. Y ellos no la tienen. Y conoceréis la verdad, dice Juan, y la verdad os hará libres. Nuestra verdad es Cristo Jesús. Amén. Él es la verdad, el camino y la vida. Amén. Además, el mensaje para esta hora
es la verdad presente que es Cristo Jesús y tiene que ver con la verdadera libertad religiosa. Es el mensaje del tercer ángel. Amén. Amén. Todas estas cosas tenemos que entender quién las dice. El Vaticano y sus alianzas del mal no representan una iglesia, por si ustedes no lo sabían. No es una iglesia, es un poder político, económico. Eso sí lo es. Tiene influencias en todo el planeta. Tiene comercios hasta de armamentos, de medicamentos, de drogas, lavado de dinero. Toda empresa pasa por allí y tiene conexiones en todo el planeta, con el 95%. Eso no es una iglesia. Ese es un poder político, económico mundial que pone la fachada o la cara religiosa para doblegar las mentes y los sentimientos de muchas almas inocentes. El verdadero poder de Francisco es político y económico. ¿Sí? El Señor nos dice claramente a todos los que estén ligados al Vaticano, al movimiento ecuménico: salid de ella, pueblo mío. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, para que no reciban sus plagas. Y fue así que un hombre llamado Marcel Lefebvre, este personaje era católico, ya murió. Desde los años 1912, él se empezó a separar del catolicismo siendo católico. Interesante. Y formó su secta disidente católica llamada los Lefebristas. Son miles de católicos que no quieren nada con el Vaticano. Apartado de las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica tras la celebración del Concilio Vaticano II, con el cual no estuvieron de acuerdo, creó su propia agrupación sacerdotal, la Hermandad Sacerdotal de Pío X. Y fue por ello suspendido y definitivamente excomulgado en 1988 por Juan Pablo II, por haber consagrado obispo sin licencia papal. No solamente en el adventismo hay disidencia, también en el catolicismo hay disidencia, y son muchos. Bien dice la sierva de Dios: es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tiene. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo rendido al corazón y una serie de meras formas y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia a esas almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que los rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús, y muchos se unirán aún a su pueblo. Amén. Amén. Son los obreros de la voluntad que vienen. Amén. Por eso hoy, queridos hermanos de la verdad presente aquí en Cuba, nosotros tenemos que ser firmes y fieles al mandato del Señor. Porque si nosotros no predicamos, las piedras hablarán. Viene un proyecto católico fuerte de allí. Y de todas las denominaciones el Señor llamará a aquellos que son sinceros y que no tienen más luz que la que tienen para estar en la luz verdadera que es esta. Entonces nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Cuarto llamado y último. Si usted es de la verdad presente, creo que todos lo somos, tenemos que ubicarnos en nuestro mensaje. Este es nuestro mensaje. Mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel, y aún se une un cuarto ángel. El mensaje del primer ángel nos lleva a reconocer a Dios creador y que viene un juicio. El mensaje del segundo ángel nos lleva a saber que existe un paganismo y debemos salir de él. Y el mensaje del tercer ángel nos lleva a la justificación por la fe y a no recibir la marca de la bestia y confirmarnos en el sello del Dios vivo, que es el sábado. Amén. Ese es el mensaje. Amén. Pronto este mensaje se va a agigantar, agigantar, agigantar. Pero será solo el grupo remanente. Amén. No se va a unir con nadie corporativo, con ninguna institución, porque todas las instituciones religiosas estarán cautivas con el Vaticano a través del movimiento ecuménico que le llaman libertad religiosa. Eso no existe. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia, y al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituye la amonestación final que debe ser dado a los habitantes de la tierra. ¿Saben una cosa? La guerra se enfatiza en este punto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero fíjense, ya no persigue a la mujer, y se fue a hacer guerra ¿contra quién? El remanente, el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son?
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, la ley de Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y el testimonio de Jesucristo, ¿cuál es? El espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10. O sea, la Biblia más los testimonios son los que sostienen y dirigen a la iglesia hasta el día final. Y por eso tendremos guerra. Por eso seremos perseguidos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, anoche estudiamos, padecerán persecución. Pero el remanente tiene fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas del remanente? Viene la lluvia tardía, Joel 2:23. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo de cada uno. Zacarías 10:1. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, la cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Conflicto de los siglos 517. Viene nuestro tiempo, ¿saben? Hoy no nos conoce nadie. Hoy podemos ser desprestigiados. Hoy somos perseguidos, pero viene el momento cuando en las tinieblas brillaremos. Amén. Brillaremos, porque Cristo Jesús será reconocido. Esta verdad presente. Así que, ¿saben una cosa? La reforma terminó 31 de octubre del 2017, hace 3 meses, se acabó. Ya no hay quienes protesten de la ramera, ya no hay quienes protesten de Babilonia, ya no hay quienes protesten en contra del domingo, que es antibíblico, ya no hay quienes protesten de la marca de la bestia, ya no hay quienes protesten de nada. Entonces, ¿quién va a protestar? El Señor nos ha llamado a nosotros. Ahora, la verdad presente, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el sello del Dios vivo, sábado, que tiene los testimonios, que es el espíritu de profecía, es el pueblo que va a levantar la voz para decir lo que está mal en el mundo y que tenemos que ir a Cristo Jesús. Amén. Amén. La voz del remanente final. Un nuevo amanecer se aproxima a la humanidad. Como vemos, todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra y declara que este mundo pronto llegará a su fin. Por tanto, el pueblo cristiano remanente, lleno de fe y esperanza y amor, se levanta con voz fuerte, proclama el Evangelio eterno, dando el último llamado de arrepentimiento y misericordia a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, como lo ordenó el Señor Jesús, anunciando el poder de su gracia salvadora y la perpetuidad de su santa ley, así también como su inminente retorno a la tierra en gloria como triunfante Rey del universo sobre el pecado y la muerte. Este es nuestro mensaje y esta es nuestra protesta. El Señor nos ha llamado para este momento. Asimismo tenemos que comprender, como ya se hizo notar, Babilonia la Grande incluye el protestantismo apóstata en el tiempo del fin. Por tanto, las hijas de esta madre son las diversas organizaciones religiosas que han surgido de allí y tienen las doctrinas inventadas por la madre que compone el protestantismo apóstata. Todas juntas constituyen el falso remanente. Ojo, con el Papa Francisco I, esto está encaminado para el tiempo que nos espera y la segunda venida de Cristo. Viene el fin, se acerca y entonces nosotros tenemos que salir de allí. Corre por tu vida. Establece el pacto con Cristo Jesús. Fomenta la fe que te une a Él y te da la salvación en Cristo solamente. Amén. Amén. Cuán importante es que nosotros escuchemos la voz del Señor y que nos está diciendo: salid de ella, pueblo mío. Cristo viene pronto. Amén. La protesta entonces no la hará nadie más, sino todos los que estamos aquí sentados. Amén. Porque nadie más está protestando que Cristo viene pronto. Amén. Que el cierre de la gracia está llegando. Amén. Y que el movimiento ecuménico está cautivando a todo el planeta, a todo el mundo religioso. Dios nos ayude en esta noche. Amén. Dios permita que nosotros seamos protagonistas y seamos los protestantes de la verdad presente hasta que Cristo venga. Amén. ¿Cuántos quisieran? Amén. Señor nos tome en cuenta. Vamos a colocarnos de pie. Y que el Señor nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos consagre y que nos dé su bendición y la sabiduría para poder predicar este mensaje fuertemente. Alza tu voz como trompeta y denuncia todo lo que en este momento pasa en la iglesia y afuera de la iglesia. Cristo viene pronto. Cantemos el último himno. El número 172.